Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El tema que quiero presentarles o exponerles hoy es la toma guerrillera de Mitú-Vaupés por parte del grupo subversivo de las FARC. Esta toma guerrillera tiene un gran costo político, cultural y de vidas humanas. Hablo de político porque fue la primera vez en Colombia en que un grupo al margen de la ley pretendió y logró tomarse una ciudad capital. Cultural porque para ello ellos emplearon y instrumentalizaron un grupo indígena que hacía parte de la población. Y pues social por el costo de vidas humanas tanto por parte de subversivos, civiles como militares. Antes de iniciar y con el fin que podamos entender mucho mejor el nivel de violencia, inseguridad y temor con el que debían convivir los colombianos, me gustaría presentarles unas cifras del Centro de Memoria Histórica, donde podemos verificar que entre el año de 1965 al 2013 se presentaron un total de 1.755 incursiones guerrilleras, siendo las FARC uno de los grupos más violentos. También podemos encontrar que en el año de 1998 las FARC fueron responsables de 44 tomas o ataques a poblaciones. El Observatorio de Memoria y Conflicto concluyó que 1998 fue el año más crítico en 60 años de guerra y en cuanto refiere a este tipo de ataques. También me gustaría conceptualizar la forma de guerra que usaba este grupo subversivo, ya que pasó de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos. A continuación presentaré algunas de las armas utilizadas por este grupo subversivo para efectuar dichas tomas guerrilleras. Y haré un especial énfasis en las no convencionales, como lo es el tatuco o cilindro bomba. Estos cilindros de gas son rellenados con explosivos y metrallas, a la cual le adicionaban excremento humano, con el fin de lograr un mayor alcance mortífero. Adicional, esta arma no convencional no tenía forma de control. ¿Qué quiere decir ello? Que al ser lanzada no se sabía dónde ni en qué lugar iba a caer. Ya entrando en el tema sobre la toma guerrillera, el 31 de octubre de 1998 se celebraba el tradicional Día de los Niños. La policía realizó una serie de actividades con el fin de lograr un mayor acercamiento entre la población del casco urbano, mientras en el ambiente reinaba el temor y el miedo por informaciones difundidas entre los mismos pobladores sobre la inminente toma guerrillera. Ya pasada la noche y transcurrida parte de la madrugada, se escucharon los primeros disparos que anunciaba la llegada de la guerrilla al casco urbano. Para defender la ciudad solo se encontraban en el comando de la policía 5 oficiales, 2 suboficiales, 77 patrulleros, 6 agentes y 30 auxiliares. Recordemos que los auxiliares no poseen ni portan ningún tipo de armamento. En ese momento que inició el ataque guerrillero no se encontraban todos los policías en el comando, solo estaban los que se encontraban de guardia en ese momento. Según entrevista efectuada por el diario El Espectador a uno de los policías, él se encontraba en ese momento en la casa descansando y tenía que recibir guardia. Cuando iba de camino hacia el comando, escuchó los primeros disparos y decidió refugiarse en la casa de un vecino. Como los guerrilleros llegaron con lista en mano y foto de cada uno de los policías, empezaron a golpear o tocar de casa en casa buscándolos a ellos. El policía entrevistado, por temor a que su familia sufriera alguna retaliación, decidió entregarse, ya que, como lo mencioné anteriormente, tenían una lista con la foto de cada uno de los policías los cuales estaban buscando. Adicional, tenían en una lista 9 civiles, que también fueron ubicados y posteriormente fusilados en el pueblo. Fue tal el desespero del coronel Mendieta, comandante de la estación,
que solicitó al apoyo aéreo que ametrallaran y bombardearan el lugar al verse ya copados por la guerrilla. El comando de la aviación le dio la negativa, ya que en el lugar se encontraban muchos civiles y no podían bombardear el lugar. Más de 1.500 guerrilleros con diferentes tipos de armas y fuego nutrido y continuo contra las instalaciones de la policía lograron destruirlo. Los policías, con el fin de poder seguir el enfrentamiento, lograron pasarse a la casa de enseguida y desde allí atrincherarse y mantener otro tiempo el combate, esperando los refuerzos que les habían prometido. Tras 12 horas de feroces combates, se dispararon más de 144.000 cartuchos de fusil y 200 cilindros bombas contra cerca de 90 policías parapetados en la estación y sus alrededores. Ya sin más munición para hacer frente a la guerrilla y sin esperanzas del apoyo, cerca de las 4:30 de la tarde, los hombres de las FARC coparon la posición de la policía, dejando como resultado 16 miembros de la policía muertos, 9 civiles y 61 más secuestrados. A continuación los dejo con una entrevista del coronel y hoy general Mendieta, quien fue secuestrado en esa toma de Mitú. Nos habla y nos relata los hechos ocurridos en ese momento. No hubo una decisión presidencial en su momento para que los comandos de las diferentes fuerzas hicieran una gran operación en Mitú. Creo que no sé cuál sería el compromiso del presidente Pastrana con el secretariado de las FARC cuando hizo el acuerdo y la reunión antes de su elección. Y bajó la guardia, pensaría yo. Vamos acompañando al presidente. La utilización de bazucas, de morteros y, por supuesto, esta arma no convencional como son los cilindros bombas cargados de explosivos plásticos y con productos incendiarios. El mayor Mendieta ordenó a sus hombres tomar posiciones de defensa. Con fusiles, pistolas y granadas se defendían de la sevicia de más de 1.000 guerrilleros de las FARC. Se están defendiendo. Mientras tanto, en Bogotá, el entonces jefe de operaciones de la FAC, el general en retiro Edgar Lesmes, recibía la información que a Mitú la estaban arrasando. Allá la policía ya está desesperada. Parece que la guerrilla es mucha la que está entrando. En Mitú los aviones militares no podían aterrizar, la guerrilla había destruido la pista. Por eso la fórmula para apoyar a los policías era buscar una base en Brasil, cercana a la capital del Baupés. El general Lesmes llamó al agregado militar de Brasil, en Bogotá. Autorizado por la Fuerza Aérea Brasilera para que entre en la pista de Querarí. Dije, perfecto, ya tenemos un punto de llegada. Mientras las fuerzas militares buscaban cómo llegar a Mitú, el mayor Mendieta seguía defendiéndose, pero las FARC le ganaban posiciones. A las 9:30 de la mañana la estación de policía estaba destruida, al igual que la casa cural, la fiscalía, la zona comercial, el colegio y el banco agrario. Mendieta y los hombres con que repelía el ataque fueron rodeados por los guerrilleros de las FARC. El teniente Rodríguez, y en su momento él tenía el radio y se comunicó con el avión fantasma, y ya al ver que las FARC estaban incursionando en la parte central y que prácticamente allí nos iban a fusilar, él insiste al avión fantasma para que ametralle y bombardee. Infortunadamente el avión únicamente ametralló, pero no bombardeó. Hubiesen muerto muchos hombres de las FARC. Las FARC encañonaban al general Mendieta y lo obligaban a sacar a sus hombres de las posiciones de la arrasada estación de policía. Que les diga que salgan porque si no los van a quemar. En ese instante, por la parte externa del comando de la policía está alias el Boyaco lanzando combustible hacia ese hueco para incendiarlo. Al final de la tarde, los pocos recursos que tenía la FARC para la época fueron enviados con tropa a la base de Querarí, en Brasil. Era tan compleja la situación que un helicóptero con visores nocturnos dio la ruta de los otros 6 para poder llegar al lugar. Habían dejado la guerra de guerrillas, que era dar el golpe y huir. Ya estaban
quedándose en las poblaciones. Entonces dijimos, no, eso no puede ser así, porque no podíamos permitir que se fueran a quedar en Mitú. En la mañana del 2 de noviembre las tropas pueden desembarcar en Mitú, pero ya las FARC habían asesinado a 16 policías y secuestrado a 61 más, entre ellos el general Mendieta. También ejecutaron a 11 civiles. Las FARC cometió crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes atroces, porque el hecho de sacar civiles de la población, fusilarlos en la vía pública. En la retoma y contraofensiva contra las FARC también murieron 24 soldados. Nosotros ya teníamos encima, ya digamos en el espacio aéreo ahí de Mitú, teníamos varias aeronaves, que hubo por lo menos 300 o 400 o más muertos por parte de la guerrilla. La principal conclusión que podemos sacar de esta y todas las tomas guerrilleras es que los que se están matando son colombianos. Entre nosotros mismos nos estamos matando por una guerra que a la final no tiene razón. Y siempre están de por medio los civiles, las personas inocentes que no están ni de uno ni de otro bando. Otra conclusión que podemos sacar es que si bien la corrupción del gobierno y el mal gasto público es muy alto y genera una gran inconformidad, la solución no es la violencia, ya que los mismos afectados, los mismos que están poniendo el pecho a esta guerra son los colombianos,